o las clases de judeología, qué temas han aprendido o qué temas les han dejado preguntas. Preguntas para mí, lo que sería las oraciones, Ok, cómo exactamente, yo lo que te dije anoche, lo de las oraciones, claro. cómo se practicaría en general lo del Shabbat, cuáles serían los pasos y el Sukkot. El Sukkot. Bueno, como se mencioné, el Sukkot, usualmente las familias judías construyen en los patios de su casa, si es que tienen patio en su casa, una chocita con ciertos elementos de vegetales y madera, así como una especie de choza, conocidas como sukkah. Y ellos habitan en esa sukkah 7 días en recuerdo de la sukkah que utilizaron desde los 40 años en su peregrinar desde Egipto hasta la tierra prometida. Y así como un domingo de Ramos, que en el cristianismo católico se entrega las palmas benditas, en el judaísmo se entrega no solamente las palmas, sino las ramas de sauce y llorón, el mirto y un fruto cítrico llamado etrog, que es como un limón, que eso lo utiliza para hacer las Hoshanot en la festividad. Bueno, Y en el caso del Shabbat, como el Kabbalah Shabbat, los viernes de la tarde se hace ciertas plegarias y se hace la bendición de pan y vino. Eso se hace más que todo en casas de familia. Y en la sinagoga ya tú conoces bien toda la dinámica. Pero al sí, finalizar, pero ajá, cuénteme. lo de las oraciones, sí, cómo comienza la oración, cómo termina y todo eso, pues, Ok, eso sí estoy confundido. ok. Ah, porque yo lo he leído y todo, pero Ok, llega unos en el momentos en que uno Sidur, confunde. en el Sidur hay comunidades de que permite que las bendiciones primarias y lo que es el Modéan y las bendiciones matutinas, tú las recites en la casa. Pero hay otras que las recitan en comunidad. Y posteriormente se comienza con las alabanzas previas a las oraciones de Shabbat. Posteriormente con las bendiciones antes del Shema Israel. Y después bendiciones por Shema Israel y la Amirá. Y después de la Amirá, claro, cuando hay Minyan, se recita el Kadish y se hace la lectura de la Parashá de la Torah. Que eso en cada calendario judío, cada año, dicen cada Shabbat, que Parashá toca ese día Shabbat. O, por ejemplo, qué lectura, porción especial se le insería. Y posteriormente se hace el Musaf, que es como la oración adicional, con la Amidá, con ciertos escritos talmúdicos, el Kadish y el Aleno. El Minjá son usualmente salmos, el Pitocah Ketoret, ciertas plegarias, la lectura de la Torá, la Amidá, un salmo especial por el día Shabbat y el Aleno. En el arbit como la plegaria diaria, solamente que se introducen ciertas oraciones y plegarias para cerrar el Shabbat. Pero hay un rito muy interesante. En las casas de familia se hace un ritual llamado Abdalá, que es que se hace con vino, especias, sea clavitos de olor, sea canela, y vino, ajá, y una vela doble o una vela trenzada. Que primero se hace la bendición del vino, se hace la bendición de las especias y la bendición del fuego. Y cuando se derrama un poco de vino sobre la vela encendida para apagarla, es un símbolo que significa que ya el Shabbat terminó. Vale. Esos son todos los pasos para el ritual de Shabbat. Y las de Sukkot, ya yo te expliqué que en esos 7 días las personas, las familias, habitan en esa choza, simbolizando los 40 años que pasaron desde la tierra prometida, desde Egipto hasta la tierra prometida. Que no habitaban en casa, sino en chocitas así llamadas sukkah, enfrentándose a las vicisitudes del desierto. Vale. Ok, vamos a comenzar con el concepto de sinagoga. Ok, vamos bien. La sinagoga es un lugar de reunión, un lugar de la asamblea y el lugar de culto del judaísmo. Para algunos es un equivalente a la iglesia para el cristianismo, pero de cierta forma hay algunas diferencias, porque la sinagoga como tal no es solamente un lugar de culto, sino un lugar de asamblea, un lugar de reunión de la comunidad. Bueno, además de estudiar Torah, analizar la Torah y leerla y hacer las plegarias, también es como un lugar de reunión para asuntos que atañen a la comunidad, como un lugar donde se reúne para discutir los asuntos de la comunidad.
Aunque algunos datos históricos mencionan pocos datos sobre la existencia de las sinagogas más antiguas antes de la destrucción, antes del primer templo, se menciona que cuando se destruyó el primer templo, muchas familias que añoraban los rezos y los rituales en el templo, comenzaron a reunirse en casas de familia, donde serán las primeras sinagogas, en el barrio, en el barrio judío de Babilonia, donde serán en cada casa de familia, se reunían para hacer sus oraciones, para estudiar y leer la Torá y, y analizar ciertos asuntos comunitarios. Usualmente las sinagogas no eran esos edificios construidos hoy en día, es decir, como tipo templo, sino que era desde una casita humilde hasta una casa de familia, donde podían reunirse. Las sinagogas a nivel de administración están por un consejo notable o un consejo de tres notables, que es el Bendín, está por un así, un rabino y un fiel versado en el conocimiento de la ley mosaica, es decir, la ley de Moisés. Todas las sinagogas, sean desde América hasta las de Asia, están orientadas en dirección hacia Jerusalén, donde en el fondo está un armario donde se guardan los rollos de la Torá. El Ejal en la tradición sefardí, bueno, HaKodesh en la tradición ashkenazi, que contiene los rollos de la Torá. ¿Algún comentario o duda? Podríamos decir que una sinagoga es como una versión más religiosa de un club. Hasta cierto punto. De paso, hay sinagogas pequeñas que es solamente una casa de culto, nada más. Por Pero hay, decir, si un miembro de una comunidad puede llegar a cualquier hora o cosas así, pues. eso es correcto. O en sinagogas grandes que cuenta con una sala para hacer las seudot, es decir, las comidas especiales, o una sala de estudio y una sala de reunión. Cuando yo fui a la sinagoga de Tifer Israel como visita guiada, ahí tenían varias oficinas. Entre esas una sala de reuniones donde se reunían para hacer los estudios de la Torah. Y también tenía su mikveh, que es para hacer los baños rituales para ciertas ocasiones especiales. En algunas otras sinagogas, ellos poseen como una especie de sala funeraria para hacer las exequias de sus seres queridos, de los miembros fallecidos ahí mismo en la sinagoga, pero no en el lugar de culto, sino en la sala funeraria, como el caso de la sinagoga Sar Hashamayim del Cairo. Podemos decir, Entonces, ajá. entonces al final el concepto de sinagoga sería algo así como los clubes de las comunidades, por ejemplo, la comunidad italiana, el club ítalo, Claro, venezolano, podemos, similares pero sin entretenimiento, pues, sin cosas como piscina ni eso. no, sino porque son lugares de culto, pero son lugares de reunión de la comunidad. Ok, el personal de la sinagoga. El rabino es la persona que es, como quien dice, hasta cierto punto, el líder de la sinagoga. Hasta de cierta forma, también el nazí puede estar en esa misma función. Usualmente, el rabino es el maestro que le enseña la ley, la Torah, al pueblo. Es como maestro. A diferencia de los sacerdotes del cristianismo católico, que son los que hacen la liturgia, llevan a cabo los rezos, pero también son los que enseñan la tradición cristiana. En la época cuando él estaba en el segundo templo, es cuando se comenzó a popularizarse el término rabí, que significa maestro o grande o notable. El cantor litúrgico, que se le conoce como Hassan o Hans en Yiddish o Sheli Tzibur, es aquel que lleva que guía las oraciones y los cánticos de la sinagoga. Es el que lleva los rezos en el púlpito. Son las que llevan el Shema, la Amidá, los salmos y el Kadish. En Marruecos, ese mismo cargo se le conoce como paitán, que es como que una palabra de origen judeo-marroquí, que se refiere exactamente a la misma persona, aquel que lleva los cánticos, los cantos y los rezos en la sinagoga. ¿Algún comentario o duda? Mientras el rabino es el gran maestro, al no existir un rabino en una comunidad, el nazi es como sería el equivalente al rabino. Eso es correcto. A veces hay sinagogas aquí en Latinoamérica, las comunidades emergentes, que no tienen rabino. Por ello, su líder se le conoce como nazi, como una especie de presidente de la comunidad judía. Hay sinagogas que hasta cierto punto no tienen rabino, pero contratan a uno para que sea como que el maestro que lleve a cabo lo que sería la parte gerencial, la parte litúrgica, la parte moral, hasta jurídica de una sinagoga.
La que ya no tiene uno. por los momentos, pero en las quejilot más pequeñas, a veces el rabino puede ser juez, moel, shohet, hasta el escriba, el que hace los pergaminos para los tefilí, para el que corrige la Torah, el Sefer Torah, o el que hace los pergaminos para las mesuzot. ¿Algún, Bien, algún comentario o duda? el cantor litúrgico no está en la Kehila, ¿verdad? Sí lo tenemos, porque recuerde que Triviño, antes que se fuera, él era el canto litúrgico de la tarde, pero motivada su decisión así, como ya sabemos, tenemos tres Hasanim, incluyéndome, que esos son los que nos encargamos de llevar a cabo de llevar los rezos en el templo. Vale. Que de paso, para hacer Hassan, tú tienes que aprenderte los géneros. Pues un género de liturgia para momentos alegres, para momentos no tan alegres, tristes, liturgia al estilo Ashkenazi, Sefardi, Israelí. De paso, yo manejo el Ashkenazi, aún siendo el ritual Sefardí, y el ritual Mizrahi para ciertas plegarias. ¿Un rabino y un cantor litúrgico puede ser la misma persona? ¿Ah? ¿Un rabino y un cantor litúrgico tiene que ser la misma persona? Puede ser. Puede ser, hay ciertas ocasiones en que a veces el rabino es el que lleva, es el que lleva las labores de Hassan. Vale. En congregaciones más pequeñas, usualmente el rabino es que también puede ser Hassan. Okay. Otro de los funcionarios, el conserje o shamash. Es como el que lleva las funciones de lo que es preparar los servicios diarios y el cuidado de los elementos de la sinagoga, los enseres, y a veces asiste y trabaja al rabino o al nazi en varios asuntos de la comunidad. Y el Gabay Serika o Parnas es el que se encarga de la parte administrativa y la parte de lo que es recibir la parte de la caridad en una sinagoga, es decir, recibir lo que sería la sedacot, los diezmos, o a veces el que se encarga de la parte administrativa de una sinagoga. ¿Algún comentario o pregunta? ¿El conserje no sería Itamar? Ahí. ¿Ah? El conserje no hay en la Kehila, no es Itamar. Bueno, lo que pasa es que Itamar, usualmente, como él tiene una orientación un poquito más distinta del nací, pero hasta cierto punto, Itamar puede ser el conserje o el shamash. Es el que se encarga, a veces, de ayudar al nací en varios asuntos de la comunidad. En algunas sinagogas, que tienen algunas sucursales a nivel internacional, hay un cargo que se le conoce como el Magid, que es como una especie de diplomático, embajador que representa a la sinagoga en otro país. Por ejemplo, vamos a suponer que la Tifre Israel, de aquí de Caracas, tiene su sucursal allá en el este de Caracas, pero también tiene su sucursal allá en Colombia. Usualmente, un Maguid pues, representa a la Tifre Israel de Caracas en la sinagoga de Colombia, por ejemplo. Y es la que se encarga de ciertos asuntos que a veces fue llamado para el caso de alguna emergencia o alguna consulta que se requiera. Vale. Chévere. Ajá. Seguimos con, estas son las partes de una sinagoga. Quiero acotar que no todas las sinagogas tienen ese estándar, pero tiene los mismos elementos, solamente que difiere cómo se ubican. El bimá, que es donde sube la persona, donde se va a llevar a cabo las oraciones, y el sermón también. El ner tamid, que es como que la lámpara que está por encima del arca, donde se guarda el rollo de la Torah, el arca o el Aron HaKodesh o el Ejal, donde se guardan los rollos, y la menorá de 7 brazos que está en todas las sinagogas. No todas las sinagogas tienen la misma distribución, porque a veces, supongamos, en la parte central de la planta baja está la bima, mientras que el Ejal está en la parte de fondo al este, mientras que hay un balcón para las mujeres. Un balcón para que las mujeres puedan estar en la sinagoga, pero en la parte de las mujeres arriba. O en la sinagoga más pequeña se separan, una parte para hombres y una parte para mujeres. En el judaísmo reformista no tiene esa separación tan fuerte, permite, supongamos que las mujeres pueden sentarse con los hombres, o una familia completa puede sentarse juntas para que ellos puedan tener el mismo servicio de la sinagoga. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Qué pasa si no hay una bima? Usualmente, recuérdate que en todas las sinagogas
siempre hay una bimá, pero de una manera u otra, que puede ser desde un humilde atril hasta una mesa. Hasta una mesa, pero adornada de manera que pueda servir de bimá. Ah, vale. ¿Ok? Bueno, esta es como una galería de todas las sinagogas famosas en el mundo. A mi derecha, ya va, déjeme de colocarle la batería un momentico, que se está acabando la batería. Bueno, tranquilo. Aló, ajá. Pues mira, ahorita se están terminando de reparar están terminando de reparar la tarot. Pero de iguales maneras, vamos a hacer un pequeño paseo rapidito antes que se acabe la batería. Estas dos imágenes las relacionamos con la sinagoga Tiferet Israel de Caracas, una del este y la sede principal. Usted puede ver que tiene el balcón de las mujeres y cómo se dispone usualmente la bimá en la del este, que está en mi mano derecha. Está la sinagoga Tefilá de Moshe en Argentina, que parece una casa sencilla, o una sinagoga Magen Abraham en Beirut, Líbano. La sinagoga de Al-Qamar de Líbano parece un castillo. Y la destruida, lamentablemente, sinagoga de Eliyahu Hanabi en Damasco, Siria. La de Eliyahu Hanabi, que fue hace poco restaurada en Egipto, y la sinagoga de Ben Ezra, que hoy en día es el Museo Judío del Cairo. ¿Algún comentario o pregunta? Ahora nada. Ok, esta es la sinagoga de la comunidad judía de China, que parece una casa china tradicional. Y la sinagoga Paradesi en Koshi, Chennai, de la India. Todas las que tienen en común, tiene su bimá, tiene su ejal. Y la sinagoga Jurba de Jerusalén, que es la más grande, que es el tamaño de una catedral. Y la sinagoga casi derruida de Afganistán, con el único y último judío que queda en Afganistán, Sablon Simantov. El de ese viejito, con su talí y tefilín. Esa es la única sinagoga que le está cuidando.